Bueno, mucho gusto, me presento, soy la profesora Jazmín y voy a estarlos apoyando con la materia de matemáticas. Ok, yo soy ingeniera geofísica del IPN y pues espero que tengan muchas ganas de aprender, que pregunten todas sus dudas, que no tengan pena en participar y pues que cumplan con todas sus tareas y pues todo eso. Ajá, que tengan pregunten todas sus dudas, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir ahorita en la presentación. Yo se los voy a subir a Google Classroom. Les voy a pasar el link al final de la clase y para que los chequen, ¿vale? Igual la tarea la voy a subir ahí a Google Classroom. Entonces, nosotros vamos a estar manejando 2 clases en esta semana, ¿vale? El día de ¿Soy yo o se le fue el internet o algo así? Ok, ya, listo. Entonces, bueno, les comentaba que vamos a tener dos sesiones esta semana. El día de hoy vamos a ver nada más lo que es habilidad matemática y el viernes vamos a ver ya como tal matemáticas. Vamos a comenzar con aritmética, ¿vale? Entonces, confírmenme todos, por favor, si ven la presentación. Ok, muy bien. Es que me está fallando un poco mi internet, por eso apagué mi cámara, ¿eh? Pero, bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de razonamiento matemático. Si me llego a dejar de escuchar o así me avisan, por favor. Entonces, vamos a comenzar con la parte de razonamiento matemático. Lo que más se utiliza en esta parte o lo que puede llegar a venir en su examen son sucesiones matemáticas, ¿ok? Que es una sucesión de números. Entonces, tenemos varios tipos de sucesiones matemáticas. Vamos a ver ahorita varios tipos. El primer tipo que vamos a ver es una sucesión aritmética, ¿vale? ¿Cuál es la característica de esta sucesión? Pues que para pasar de un número a otro tenemos que ir sumando o restando, pero siempre la misma cantidad, ¿ok? Voy a sumar 2 y al que me quede le sumo 2, al que me quede le sumo 2, pero siempre le voy a sumar la misma cantidad o le voy a restar la misma cantidad. Entonces, bueno, aquí viene el concepto que nos dice que en una sucesión aritmética la diferencia entre un término y el siguiente es una constante, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la sucesión que empieza con el número 1, luego 4, 7, 10, 13, 16. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar de esta sucesión? Pues que para llegar del 1 al 4 tengo que sumar 3, del 4 al 7 también tengo que sumar 3, del 7 al 10 también, del 10 al 13 también y del 13 al 16 también. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un número y otro. Siempre es de 3. ¿Ok? Y otra cosa importante es esta palabra que dice que es constante. ¿Qué significa que sea constante? Que no cambia. ¿Ok? Que ese número no va a cambiar siempre, siempre, siempre en esta sucesión. Voy a sumar 3. Entonces, si yo quisiera encontrar el siguiente término de esta sucesión, al último, pues tendría que sumarle 3. 16 más 3, pues me quedaría 19. ¿Ok? Si quisiera encontrar el otro término, le vuelvo a sumar 3. 19 más 3 serían 22. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, esta sucesión está muy sencilla, ¿vale? Como estas, pues no van a encontrar en el examen. ¿Qué es lo que nos puede llegar a encontrar o qué es lo que podemos llegar a encontrar en el examen? Pues que nos pidan cuál es el término número 100 de la sucesión. O sea, este es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. ¿Qué pasa si me piden el término número 100? Pues no voy a ir sumando de 3 en 3 en 3 en 3 hasta llegar a la posición número 100, ¿vale? Para eso vamos a sacar una regla general, ¿vale? Que es como una formulita que nos va a permitir encontrar cualquier término de esta sucesión. Ok, entonces para esto vamos a utilizar esta regla general, ¿vale? Que nos dice AN pues va a ser
la posición que yo quiera encontrar, ¿vale? El término que yo quiera encontrar. Y me dice que es igual a dn más menos b. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar qué es cada una de estas cosas, pero lo más importante o lo primero que debemos de comprender es que n es la posición que ocupa. ¿Ok? Es la posición que ocupa uno de los términos. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el primer término, pues entonces n valdría 1, ¿ok? Porque ocupa la posición número 1, ¿vale? Si yo quisiera encontrar el segundo término, entonces n vale 2. Si quiero encontrar el tercer término, n vale 3. Para el cuarto, n vale 4. Y así sucesivamente. Entonces, n va a ser la posición que ocupa. Por ejemplo, aquí el 22 ocupa la posición número 8. Entonces, n vale 8, ¿vale? Eso sería n, la posición que ocupa. Ahora, eso es lo que va a ir cambiando, ¿vale? Cuando yo quiero encontrar el primer término, pues aquí voy a sustituir por 1. Si yo quiero encontrar el segundo término, aquí voy a sustituir por 2. Si yo quiero encontrar el término número 100, pues aquí voy a sustituir por 100, ¿ok? Eso es lo que va a ir cambiando. Entonces, bueno, eso sería n. Ahora, ¿qué otros dos elementos tenemos ahí en la regla general? Tenemos d, ¿ok? ¿Qué es d? D va a ser la diferencia. ¿Ok? ¿Qué es la diferencia? Pues cuánto le tengo que sumar o cuánto le tengo que restar para pasar de un número a otro. En este caso nosotros ya la encontramos. Ya vimos que la diferencia entre un número y otro es 3, ¿ok? Para pasar de un número a otro, eso es 3, ¿ok? Entonces digamos que ya tenemos la mitad de mi regla general, ¿vale? La regla general siempre la vamos a escribir como AN, ¿ok? La voy a escribir de este lado, AN, y vamos a sustituir estos dos datos, D y B, ¿ok? D ya la conocemos, es la diferencia. En esta sucesión, la diferencia entre un número y otro es 3. Entonces, D lo voy a sustituir por 3. N lo voy a dejar pues como N, ajá, porque es la fórmula. Eso es lo que vamos a ir cambiando después. Y me falta un elemento, que es este último elemento, que es la B. ¿Ok? ¿Cómo vamos a encontrar esa B? Pues bueno, eso está sencillo. Lo que vamos a hacer es sustituir mis datos para encontrar el primer término. ¿Ok? El primero, segundo o tercer término, el que yo quiera, pero un término que yo ya conozca. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar el primer término, pondría A1, ¿ok? N la voy a sustituir por 1 porque es el primer término que yo quiero encontrar. Y voy a multiplicar 3 por n. En este caso, ¿cuánto vale n? Pues n vale 1 porque es el primer término. Ok, entonces n lo voy a sustituir por el número 1. Ahora, aquí me falta un elemento que es esta parte de b, pero yo ya sé que mi primer término es el número 1. En esta sucesión, mi primer término es el número 1. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo esta parte, yo ya sé que tengo que multiplicar 3 por 1. 3 por 1 es 3, ¿ok? ¿Qué tengo que hacerle a este 3 para llegar al número 1? Pues tengo que sumarle o restarle cierta cantidad, ¿no? Entonces, si ya tengo aquí 3 por 1, 3, ¿qué tengo que hacer para llegar al 1? Pues una resta. Del 3 al 1 tengo que restarle 2. ¿Ok? Le tengo que restar 2, entonces esta parte ya está completada, ¿vale? Este menos 2 sería el valor de b. Ok, entonces ahí están mis dos elementos de esta regla general. Ya encontré d, que es la diferencia. En este caso, la diferencia entre un número y otro fue 3. Y b es lo que le tuve que restar para llegar al primer término. Entonces, en este caso, b vale menos 2. Ok, entonces, para encontrar ese elemento de b, yo puedo utilizar cualquier término que ya conozca, ¿vale? En este caso, yo utilicé el primer término, pero puedo utilizar, perdón, el segundo término también. Si yo quiero utilizar el segundo término, pues ahora n va a valer 2, ¿ok? Porque ocupa la posición número 2. Entonces, si yo sustituyo mi fórmula, quedaría A2 igual a 3 por n. Recuerden que n, que es la posición, es lo que va a ir cambiando. Ahora, como estoy encontrando el segundo término, pues n valdría 2. Y aquí me faltaría un número que se supone que no conozco.
y esto es igual a mi segundo término. ¿Cuál es mi segundo término en esta sucesión? Pues el número 4. Ok, entonces, si yo resuelvo esta parte de la operación, es una multiplicación, ¿no? 3 por 2 me da 6. A vez restarle 2. Ok, exactamente igual que la parte de arriba. Entonces, yo siempre voy a tener que multiplicar 3 por la posición B, por eso vale menos 2, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería mi regla general? Pues sería 3n menos 2, ¿vale? Esa es una fórmula, ¿ok? Lo podemos comprobar también con el tercer término. Si yo quiero encontrar el tercer término, entonces n valdría 3, ¿ok? Entonces, yo le pondría A3 porque es el tercer término y voy a multiplicar 3, que es la diferencia entre un número y otro, por n, que es la posición, ¿vale? Porque ya encontré que b vale menos 2. Entonces, 3 por 3 es 9 y 9 menos 2 serían 7, ¿ok? Y sí coincide con el tercer término que yo tengo aquí en la sucesión. Ok, entonces, ¿sí va todo claro hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Maestra, es que, bueno, no le entendí el menos 2. ¿Me podría explicar? Sí, no te preocupes. Gracias. Voy a borrar aquí esto que llevamos porque se supone que no conocemos B, ¿no? Creo que D sí queda claro, ¿no? D es la diferencia entre un número y otro, que en este caso siempre es de 3. Ok, entonces, ¿cómo encontramos B? Este 1, este 4 y este 7, yo lo estoy poniendo aquí porque yo ya los conozco, ¿vale? Es el primer término es 1, el segundo término es 4, el tercer término es 7, ¿vale? Esos yo ya los conozco. Entonces, yo ya sé que tengo que multiplicar 3, que es la diferencia, por n, que es la posición en la que me encuentro. Ahora tengo que ver qué le tengo que sumar o qué le tengo que restar para llegar a este número que yo ya conozco, ¿ok? Porque el 1 se encuentra en la posición 1. Entonces, multiplicando 3 por la posición, que es 1, 3 por 1 me da 3. ¿Qué tengo que hacer para pasar de este 3 a este 1? Pues restarle 2, ¿ok? Y pasa exactamente lo mismo con la segunda posición. Multiplico 3, que es la diferencia, por la posición, que es la segunda. 3 por 2 me da 6. ¿Qué tengo que hacer para que ese 6 se vuelva 4? Pues otra vez restarle 2. Y lo mismo con cualquier término, ¿vale? En el tercer término multiplico 3, que es la diferencia, por n, que es la posición, que es 3 otra vez. 3 por 3 me da 9. ¿Qué tengo que hacer para que ese 9 me dé 7? Pues otra vez restarle 2. Entonces, en cualquier término estoy restando 2. Por eso esta segunda parte, que es b, vale menos 2. ¿Sí quedó más claro? Sí, maestra, gracias. Ok. A ver, Enrique tiene una pregunta. Dime. Disculpe, si, bueno, en los significados que n es la posición que ocupa y d la diferencia, ¿cómo se le podía nombrar b? Pues déjame pensar, pues es que en realidad no tiene un nombre, pero vamos a ponerle cantidad que se suma o se resta. ¿Vale? Cantidad que se suma o se resta, vamos a ponerle. En este Ok, caso, gracias. se está restando, ¿vale? Pero también se puede sumar, por eso aquí dice más menos, ¿vale? Porque puede ser suma o puede ser resta, puede ser cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces, nuestra regla general quedamos que es 3n menos 2, porque es lo que le tenemos que restar para llegar a esos términos que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la posición, si quisiéramos encontrar la posición número 8, que es la que ya encontramos que es 22, también lo podemos hacer con esta regla general que acabamos de descubrir, que es 3n menos 2. ¿Ok? Entonces, si queremos encontrar el octavo término, entonces n va a valer 8, porque esa va a ocupar la posición número 8.
Entonces, sustituyendo en mi regla general, que es la que encerré en un cuadrito, multiplicamos 3 por la posición, que es 8, y le restamos 2, como siempre, ¿vale? Entonces, 3 por 8 es 24, y 24 menos 2 me da 22. Entonces, nos quedó lo mismo que acá arriba, 22. ¿Ok? Que si se dan cuenta, pues en realidad no necesitamos sacar la regla general para encontrar el octavo término, porque es de los primeros. Pero como les digo, ¿qué va a pasar si nos piden el término número 20 o el término número 100? No podemos ir aumentando de 3 en 3 hasta llegar a la posición 100. Entonces, vamos a poner acá a un ladito que queremos encontrar la posición número 100. ¿Ok? Si yo quiero encontrar la posición número 100, entonces ahora n va a valer 100. Ok, n va a valer 100 y esa n es la que yo tengo que sustituir en mi regla general, que es 3n menos 2. Entonces, para encontrar el término número 100, tendría que multiplicar 3, que es la diferencia, por 100, que es la posición, y restarle 2. Ok, entonces 3 por 100 serían 300, y 300 menos 2 serían 298. Entonces, si seguimos sumando 3 y más 3, más 3, más 3 hasta llegar a la posición número 100, pues voy a encontrar el número 298, pero pues ya con esta regla general es mucho más sencillo. Ok, entonces, ¿queda claro cómo sacar la regla general? Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Recuerden que esta regla general, esta que le estoy poniendo, que es AN igual a DN más menos B, esto de aquí, solamente se puede utilizar para sucesiones aritméticas, ¿vale? Solamente para sucesiones aritméticas, que ya vimos que le tenemos que ir sumando o restando siempre la misma cantidad. Ok, entonces, si lo quieren poner en palabras más sencillas, una sucesión aritmética es donde se va sumando o restando. Ok, se suma o se resta. ¿Por qué? Porque hay sucesiones en las que vamos a ir multiplicando o en las que vamos a ir dividiendo. Entonces, para esa no aplica esta regla general. Esta regla general solamente aplica para sucesiones aritméticas, ¿vale? Donde vamos sumando o restando siempre la misma cantidad. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Profa, Sí, dime. ¿por qué es menos 2? Ya me revolví, ¿por qué es menos 2 en todas? ¿Por qué es menos 2? Porque Ajá. ya encontramos la diferencia, que es 3. Y aquí para encontrar el primer término yo tendría que multiplicar 3 por 1, porque es la posición número 1. 3 por 1 me da 3, pero mi primer término es 1. Entonces, ¿qué me hace falta para llegar de este 3 a este 1? Pues me hace falta restarle 2. Ok, lo mismo para el segundo término. Multiplico 3 por la posición 2. 3 por 2 son 6, pero mi segundo término no es 6, es 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer para transformar ese 6 que tengo aquí a este 4 que tengo en mi sucesión? Pues igual restarle 2. Entonces, como siempre se le resta 2, ese menos 2 sería una parte de la fórmula, porque no importa en qué término yo me encuentre, siempre le voy a tener que restar 2. ¿Sí, sí queda claro? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, igual vamos a hacer otro ejemplo de esto, ¿vale? Para que no se preocupen. Ok, esta es la siguiente sucesión, ¿vale? El primer término es 7, luego 11, luego 15, 19 y 23, ¿vale? Y lo podemos seguir, ¿no? Es infinita, por eso tiene los 3 puntos. Entonces, quedamos que D es la diferencia, ¿vale? En esta sucesión, ¿cuál sería la diferencia entre un número y otro? 4. 4. 4. 4, exactamente, gracias. Del 7 al 11 tengo que sumar 4, del 11 al 15 también, del 15 al 19 también, del 19 al 23 también. Entonces, como cumple con la condición de una sucesión aritmética, que es la diferencia entre un número y el siguiente es una constante, o sea que siempre se le suma el mismo número, pues sí es una sucesión aritmética y puedo utilizar esta regla general, ¿vale? Entonces ya encontré D.
¿vale? D vale 4, es la diferencia, ¿vale? Ahora me falta encontrar B. Otra vez, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar B? Pues yo ya tengo esta primer parte de mi regla general. Ya sé que D vale 4, entonces me quedaría como 4N. Me falta aquí otro numerito que todavía no conozco, ¿vale? Para eso me voy a ir al primer término. Si yo quiero encontrar el primer término, entonces N vale 1, ¿vale? Entonces, para encontrar el primer término, yo tendría que multiplicar 4 por N, que vale 1, y ponerle otro numerito que todavía no sé cuál es, pero yo sé que el primer término me tiene que dar 7, ¿vale? Ese es mi primer término, el 7. ¿Ok? Entonces, si yo hago esta multiplicación 4 por 1, me da 4, ¿vale? Pero mi primer término no es 4, es 7. Entonces, ¿qué me hace falta para convertir este 4 a este 7? ¿Sumarle 3? Sumarle 3. Sumarle 3, Sumarle 3. exactamente. Entonces, como aquí le tengo que sumar 3, en todos los demás términos también le voy a tener que sumar 3, ¿vale? Vamos a comprobarlo con el segundo término. Ya con que le hagan con el primero, pues ya encuentran B. En este caso, B sería más 3. Ok, B sería más 3. Pero lo podemos hacer con cualquier término que ya conozcamos. Por ejemplo, el segundo. El segundo término ocupa la posición número 2. Entonces yo multiplicaría 4 por 2 y me haría falta aquí un numerito, pero yo sé que el segundo término es 11. Ok, entonces si yo hago esta multiplicación, 4 por 2 me da 8, pero mi segundo término no es 8, es 11. Entonces, ¿qué me hace falta para llegar del 8 al 11? Pues otra vez sumarle 3. Entonces, ese 3 no va a cambiar, por eso como no cambia, pues es parte de mi fórmula. Entonces, mi regla general sería 4n más 3. Ok, esa sería la regla general, 4n más 3. Y lo puedo comprobar con cualquier término, ¿no? Ya sabemos que n es la posición, entonces 7 es la posición 1, el 11 es la posición 2, el 15 es la posición 3, el 19 es la posición 4, el 23 es la posición 5. Si yo quisiera encontrar el término que sigue, pues entonces estaría encontrando el sexto término. En el sexto término, entonces n va a valer 6 y yo lo puedo obtener sustituyendo mis datos en esta fórmula, en esta regla general. Tendría que multiplicar 4 los demás. Ok, entonces 4 por 6 es 24. Ok, entonces el siguiente término de esta sucesión sería 27. Ok, que digo, ese como es el sexto término, pues lo podemos obtener sumándole 4 al número anterior. El número anterior es 23. Si a 23 le sumo 4, pues igual me queda 27. Ok, pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar el décimo término? Ok, si yo quiero encontrar el décimo término, pues no voy a tener que estarle sumando 4 y 4 y 4 y 4 hasta llegar a la posición número 10. Simplemente sustituyo en mi fórmula. Si yo quiero encontrar el décimo término, entonces n vale 10. Ok, entonces sustituyendo en la fórmula quedaría 4 por 10 más 3. 4 por 10 es 40 más 3 serían 43. Entonces el décimo término de esta sucesión, 7, 8, 9, 10, el décimo término sería 43. ¿Ok? Y así yo puedo encontrar el término que vaya en la posición que yo necesite, en la posición número 90, en la posición número 70. Lo puedo encontrar fácilmente con la regla general. ¿Ok? Entonces, ¿todo claro hasta aquí? ¿Ya no hay dudas de cómo sacar D y cómo sacar B? No. Bien, No, todo bien. ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo y ya después ustedes van a hacer uno, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta sucesión. Tenemos menos 4, 0, 4, 8, 12, 16. ¿Cuál sería la diferencia en esta sucesión? Menos 4 y más 4. 4. 4. Sería 4. 4. Sería 4, exactamente, ¿vale?
del menos 4 al 0, ahí no se vayan a confundir porque tenemos números negativos, es exactamente lo mismo. El menos 4, recuerden que la recta numérica es como un espejo, ¿no? Del lado derecho tenemos todos los positivos y del lado izquierdo tenemos todos los negativos, pero como en espejo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces el primer término es menos 4 y el segundo término es 0. Del menos 4 al 0 me estoy moviendo hacia la derecha. Si me muevo hacia la derecha, pues es que estoy sumando, ¿vale? Entonces del menos 4 al 0 estoy sumando 4. Y luego del 0 al 4 me estoy moviendo otra vez hacia la derecha 4 lugares. Como es hacia la derecha, pues otra vez es una suma. Entonces aquí otra vez le sumo 4, ¿vale? Entonces del menos 4 al 0 le estoy sumando 4, del 0 al 4 también, del 4 al 8 también, y del 8 al 12, y del 12 al 16, ¿vale? Entonces para pasar al siguiente término siempre le estoy sumando 4. Esa es la diferencia, ese es D. ¿Vale? Entonces yo ya sé que D vale 4. Entonces yo ya tengo la primer parte de mi regla general. ¿Vale? Sería 4n. Todavía me falta aquí un numerito que no conozco. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir en el primer término. En realidad puede ser en el que quieran. Ajá, puede ser en cualquiera de estos que ya conocemos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Puede ser cualquiera de estos 6, porque los 6 yo ya los conozco. Ok, entonces en cualquiera de los que ya conozcamos, pero yo siempre lo hago con el primero, pero les debe quedar lo mismo al final de cuentas. Entonces, si yo quiero encontrar el primer término, n valdría 1. Otra vez, entonces pondría 4 por 1, que es n, y me hace falta aquí un numerito, pero yo ya sé que el primer término es menos 4. Ok, yo ya sé que el primer término es menos 4. Entonces, si yo hago esta multiplicación de 4 por 1, me queda 4. ¿Qué es lo que tengo que sumarle o restarle a ese 4 para que me quede menos 4? Menos 8. Menos 4. Exactamente, restarle 8. 4 por 1 es 4, y si a 4 le resto 8, quedo en el menos 4. Entonces B, ya lo encontramos, valdría menos 8. Ok, entonces ya encontré mi regla general. Sería 4n menos 8. Como les digo, pueden hacerlo con cualquier término, mientras que ya lo conozcamos. Por ejemplo, aquí, si yo quiero usar el quinto término para encontrar b, también lo puedo hacer. En el quinto término, pues n vale 5. Ok, entonces, utilizando la primer parte de mi fórmula, 4n sería 4 por 5. Y yo sé que mi quinto término es el 12. ¿Vale? El 12 es mi quinto término, yo ya lo conozco. Entonces, si yo hago esa parte de la multiplicación, 4 por 5 es 20, ¿ok? Pero mi quinto término no es 20. Entonces, ¿qué hago para que ese 20 se convierta en 12? Pues le resto 8. ¿Ya vieron? Entonces pueden ocupar cualquier término que ya conozcamos y nos debe quedar el mismo valor de b. ¿Ok? Entonces, ahí está nuestra fórmula, sería 4n menos 8. Entonces, si en esta sucesión me piden, por ejemplo, que yo obtenga el 15º término, entonces n valdría 15, ¿vale? Va a ocupar la posición número 15. Entonces, a ver quién quiera participar. ¿Cuál sería el 15º término de esta sucesión? ¿52? 4. 55, ¿no? No, 52, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que 52. multiplicar la diferencia, que es 4, por n, que en este caso es 15, y restarle 8. Ok, entonces 4 por 15 son 60, y 60 menos 8 serían 52. Entonces el 15º término de esta sucesión sería el número 52. Ok, ¿dudas hasta aquí con este ejemplo? Aún no. Ok, muy bien. Entonces ustedes van a hacer el siguiente ejercicio, ¿vale? Aquí tenemos otra sucesión. Es 3, 8, 13, 18, 23, 28. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Van a encontrar el
vigésimo término. ¿Cuál sería el vigésimo término? ¿Qué oposición ocuparía? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa vigésimo? ¿No, nadie? Bueno, vigésimo es la posición número 20. ¿Vale? Vigésimo es la posición número 20. Entonces tienen que encontrar la posición número 20 de esta sucesión, obviamente obteniendo la regla general. ¿Vale? Entonces serían dos cosas: encontrar la regla general, encontrando D y encontrando B, y encontrar el vigésimo término. ¿Vale? Entonces, cuando ya alguien lo tenga, lo pone en el chat o activa su micrófono. ¿Vale? ¿98? ¿98, profesora? Sí, muy bien. Sí, 98. Creo que les está quedando lo mismo a todos. Vamos a checarlo, ¿no? Primero hay que obtener la diferencia. Del 3 al 8 son 5. Del 8 al 13 son 5. Del 13 al 18 son 5. Entonces, como la diferencia siempre es la misma, pues esa sería D. D es igual a 5. ¿Vale? Entonces ya tengo la primera parte de mi regla general, que sería 5n. Ahora, utilizo cualquiera de los términos que ya conozco. ¿Vale? Voy a ocupar, por ejemplo, el tercer término, pero ustedes pueden ocupar el que sea, del tercero al sexto, que son los que ya conocemos. ¿Ok? Yo voy a ocupar el tercero. Si yo quiero encontrar el tercer término, entonces n es igual a 3. ¿Ok? Entonces, sustituyendo, quedaría 5 por 3, son 15. Y todavía no sé cuánto le tengo que sumar o restar, pero tengo que llegar al número 13, que es mi tercer término. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valdría B? Menos 2. Menos 2. Menos 2, exactamente. 5 por 3, 15. Para llegar al 13 le tengo que restar 2. Entonces, mi fórmula, mi regla general sería 5n menos 2. ¿Ok? Esa sería la regla general que les debió salir a todos, ¿vale? No importa si ocuparon el primer término o el segundo o el tercero, les debió de quedar la misma regla general, ¿vale? 5n menos 2. Entonces, si yo quiero encontrar el vigésimo término, sustituimos en la regla general, ahora n valdría 20, entonces quedaría 5 por 20 menos 2. 5 por 20 son 100 menos 2, pues sería 98. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí con la sucesión aritmética? No, aún no. No, profesora. Ok, muy bien. Entonces, eso es una sucesión aritmética. Recuerden que esta regla general, usando la diferencia y utilizando B, solamente se hace para las aritméticas, donde vamos sumando siempre el mismo número o restando siempre el mismo número, ¿vale? Si yo tengo una sucesión, por ejemplo, en la que primero le sume 1, después le sume 2, después le sume 3, después le sume 4. Si yo tengo una sucesión como esta no sería una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque no le estoy sumando siempre el mismo número, le estoy sumando siempre una cantidad diferente, ¿vale? Entonces, para este tipo de sucesiones no puedo aplicar esta regla general porque no es aritmética. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a otro tipo de sucesión. La siguiente sucesión se llama sucesión geométrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el concepto? Nos dice que una sucesión geométrica es aquella en la cual cada término se calcula multiplicando, ahora ya no es sumando ni restando, es multiplicando el número anterior por un número fijo. ¿Ok? Esto también es importante, un número fijo, o sea que no va a cambiar ese número por el cual estemos multiplicando, ¿vale? Y a ese número fijo por el cual estemos multiplicando le vamos a dar el nombre de razón.
¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esta ya no es una sucesión aritmética, porque para pasar del 2 al 4, tengo que sumar 2, del 4 al 8 sumo 4, del 8 al 16 sumo 8. Entonces, como no le estoy sumando siempre la misma cantidad, pues no es aritmética. Entonces, ¿de qué otra manera puedo pasar de un término a otro si no es sumando? Pues multiplicando. ¿Ok? Creo que a simple vista se ve que para pasar del 2 al 4, puedo multiplicar por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2 otra vez, 8. 8 por 2 otra vez es 16. Y 16 por 2 es 32. Entonces, como siempre estoy multiplicando por el mismo número, por un número fijo, como dice aquí la teoría, estoy multiplicando siempre por un número fijo, que es el 2. Ese 2 es la razón, ¿ok? La razón es el número por el cual estamos multiplicando. Entonces, en esta sucesión, R es igual a 2. ¿Ok? Entonces, para encontrar aquí la regla general de una sucesión geométrica ya va a ser diferente. Ya vamos a ocupar una formulita diferente. Entonces, para encontrar la regla general, necesito solamente 2 elementos, ¿ok? 2 elementos muy sencillos, que es A1. ¿Qué va a ser ese A1? Ese A1 es el primer término, ¿vale? A1 es el primer término de mi sucesión. ¿Ok? Entonces, en esta sucesión, ¿cuánto valdría A1? Pues 2, ¿vale? Porque 2 es mi primer término. Ese es A1. ¿Vale? Siempre vamos a utilizar el primer término y la razón. Nada más esas dos cosas necesito para encontrar mi regla general. ¿Vale? Entonces, A1 es el primer término y R es la razón, que es el número por el cual estoy multiplicando al anterior. ¿Ok? Nada más esas dos cosas necesito. Entonces, pues ya con esos dos datos podemos sacar la regla general de esta sucesión. ¿Ok? ¿Cuál sería la regla general? Vamos a sustituir A1, en este caso A1 es el número 2, y vamos a sustituir R. R también es el número 2 porque es el número por el cual estamos multiplicando. Y la potencia siempre se va a quedar de esta manera, como n-1. Ok, entonces esta de aquí sería la regla general. 2 por 2 a la n-1. Ok, entonces aquí también hay que recordar algo muy importante que espero que ya se sepan, que es la jerarquía de operaciones, ¿vale? Aquí en esta regla general yo tengo dos operaciones. Tengo una multiplicación, este puntito es una multiplicación, y además tengo una potencia. ¿Alguien recuerda que se resuelve primero, la multiplicación o la potencia? La potencia. La potencia. Potencia. La potencia, exactamente, ¿vale? Esto se los voy a poner aquí como extra, pero más adelante lo vamos a ver, que es la jerarquía de operaciones. ¿Ok? Que es el orden en el que se debe resolver cualquier operación, ¿vale? Cualquier operación, ya sea de cálculo, del tema que estemos viendo, siempre vamos a seguir esta jerarquía. Entonces, la jerarquía de operaciones me dice que lo más importante, o sea, que en primer lugar, debo de resolver las operaciones que se encuentren dentro de los signos de agrupación. ¿Cuáles son los signos de agrupación? Los paréntesis, los corchetes y las llaves, en ese orden. ¿Vale? Eso es lo primero que debo de resolver, las operaciones que estén dentro de estos signos. ¿Vale? En segundo lugar, lo que vamos a resolver son las potencias y las raíces. ¿Vale? Eso sería como lo segundo más importante, las potencias y las raíces. En tercer lugar, ¿qué tenemos en la jerarquía? Tenemos la multiplicación y la división. ¿Vale? En ese orden vamos a resolver cualquier operación, multiplicación y división. Y en último lugar, o sea, como que lo menos importante, es la suma y resta. ¿Ok? Entonces, esa es la jerarquía que vamos a seguir siempre, ¿vale? Primero signos de agrupación, después potencias y raíces, después multiplicación y división, y por último suma y resta. ¿Vale? Entonces, en este caso nada más tenemos potencia y tenemos multiplicación. Entonces, en este orden tendría que ser. Primero vamos a resolver la potencia y después vamos a resolver la multiplicación. Entonces, no vayan a multiplicar 2 por 2.
No, primero tengo que elevar 2 a esta potencia y lo que me quede ya lo multiplico por 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver o vamos a comprobar si nuestra regla general está bien, ¿vale? Vamos a obtener el primer término utilizando esta regla general. ¿Ok? N va a seguir siendo lo mismo. En este caso, N sigue siendo la posición que ocupa. ¿Vale? Entonces, si yo quiero encontrar el primer término otra vez, N vale 1. ¿Ok? Y sustituyendo en esta fórmula, me quedaría 2 por 2 a la N menos 1, pero N vale 1, entonces me quedaría 1 menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí primero voy a resolver la resta que está ahí en la potencia, ¿no? 1 menos 1 me da 0. Entonces, aquí tengo la multiplicación 2 por 2 y tengo 2 elevado a la 0. Y quedamos que primero se resuelve la potencia, entonces primero voy a resolver esta parte. De 2 a la 0. ¿Alguien recuerda cuánto es 2 elevado a la potencia 0? 1. 1, exactamente. ¿Vale? Por si no recuerdan, igual acá se los voy a poner. Esa es una ley de los exponentes que igual vamos a ver más adelante, pero por lo mientras, cualquier cosa o cualquier número, vamos a ponerle, no sé, X. O sea, cualquier cosa, cualquier número que esté elevado a la potencia 0, siempre va a ser 1. ¿Okay? Entonces, si tengo X a la 0, es 1. Si tengo 8 a la 0, también es 1. Si tengo 1236 a la potencia 0, también va a ser 1. ¿Ok? Entonces, cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, resolviendo esa parte, 2 a la 0 me da 1. Y ya por último, resuelva esta multiplicación. 2 por 1 es 2. ¿Ok? Y listo. Entonces, ese es mi primer término. Y sí coincide, ¿no? Es el primer término que yo tengo aquí en la sucesión. ¿Ok? Vamos a hacerlo con la segunda, con el segundo término, para que se vayan acostumbrando a esta operación. En el segundo término, pues N vale 2. Entonces, sustituyendo me quedaría 2 por 2 a la 2 menos 1. Ok, recuerden, primero se resuelve esta resta. 2 menos 1, pues sería 1. Y primero se resuelve la potencia antes de la multiplicación, recuerden. Entonces, 2 a la 1, pues es 2. Ok, y ya por último, 2 por 2 es 4. Y ese es el segundo término que yo tengo ahí en la sucesión. Ok, vamos con el tercer término. En el tercer término, pues N vale 3. Entonces, sustituyendo, me quedaría 2 por 2 a la 3 menos 1. Primero resuelvo esta resta. 3 menos 1, pues serían 2. Luego resuelvo la potencia. 2 al cuadrado, que serían 4. Y por último, la multiplicación, 2 por 4 serían 8. Y ese 8 es mi tercer término. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí con las potencias o con la regla general? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, bien, profe. muy bien. Entonces vamos a encontrar el siguiente término de esta sucesión, ¿vale? El que sigue aquí. Que bueno, es bastante obvio, ¿no? Sabemos que sería 64, porque es el doble de 32. Pero vamos a sacarlo con la regla general a ver si nos queda eso, ¿no? Ese término que queremos encontrar, ¿qué posición ocupa? Sería pues la posición número 6, ¿no? Está ocupando la posición 6. Entonces lo que queremos encontrar aquí es el sexto término. ¿Ok? El sexto término, entonces N vale 6. Sustituyendo me quedarían 2 por 2, que es mi regla general. Ahora a las 6 menos 1. Ok, haciendo la resta, me quedaría la potencia 5. Ok, resolviendo la potencia. ¿Qué significa que el 2 esté elevado a la quinta potencia? Esto se los voy a poner acá arriba, pero bueno, yo creo que ya se lo saben. 2 a la quinta quiere decir que voy a multiplicar 2 por sí mismo 5 veces.
Ok, eso significa 2 a la quinta. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, nos queda 32. Entonces, 2 a la quinta es 32. ¿Ok? Y ya por último multiplico 2 por 32, que serían 64. Y ese sería el sexto término, que es el que continúa aquí en la sucesión. ¿Vale? El número 64. Entonces, ustedes díganme cuál sería el noveno término, utilizando obviamente la regla general. Si quiero encontrar el noveno término, entonces n valdría 9. A ver, alguien que lo haga y me diga cuánto valdría el noveno término. $512. Déjame ver. Sí, sí, muy bien. ¿Vale? Porque 2 a la 8, 2 a la 8 es 256. ¿Vale? 256. Y 256 por 2 serían 512. Entonces, el noveno término es 512, ¿vale? Aquí, si yo quiero encontrar un término más adelante, por ejemplo, en la posición 20 o en la posición 50, pues me va a quedar un número muy, muy grande, ¿vale? A diferencia de las sucesiones pasadas, porque en esta sucesión geométrica estoy multiplicando. Entonces, al multiplicar, pues obviamente la cifra va aumentando mucho más rápido que si voy sumando. ¿Ok? Entonces, así vamos a sacar la regla general en una sucesión geométrica, ¿vale? Nada más necesito el primer término, que sería A1, en este caso es 2. Luego R, que es el número por el que estoy multiplicando, que es la razón, en este caso también es 2. Y la potencia, que es n-1. ¿Vale? Entonces, esta regla general solamente se utiliza para sucesiones geométricas, ¿vale? Donde voy multiplicando cada término para encontrar el siguiente. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo, igual de una sucesión geométrica. En este caso, ¿cuánto valdría A1? ¿Sí recuerdan qué es A1? 3. 3. 3, exactamente, porque es el primer término, ¿vale? El A1 es el primer término. Entonces, en este caso, A1 vale 3. ¿Y cuánto valdría R? Por 5. 5, exactamente. Porque para pasar de un número a otro, no estoy sumando ni restando, sino que estoy multiplicando. 3 por 5 es 15. 15 por 5 es 75. 75 por 5 es 375. Entonces, esa sería la razón. ¿Ok? Entonces, ya con esas dos cosas, con el primer término y la razón, yo ya puedo encontrar la regla general. ¿Ok? Entonces, la regla general de esta sucesión sería 3 por 5 a la n-1. ¿Ok? Y listo. 3 por 5 a la n-1. Entonces, con esta formulita yo puedo encontrar el término siguiente. ¿Vale? Si yo quiero encontrar el término que sigue aquí, sabemos que ese término ocupa la posición número 5. ¿Ok? Ocupa la posición número 5. Entonces, sustituyendo en la regla general, quedaría 3 por 5 a la 5 menos 1. Ok, entonces quedamos que primero se resuelve esa resta que está en la potencia. Ok, 5 menos 1 es 4. Luego se resuelve la potencia, que es 5 a la cuarta. Y otra vez hay que recordar lo que es una potencia. 5 a la cuarta significa multiplicar 5 por sí mismo 4 veces. Entonces es 5 por 5 por 5 por 5.
Se supone que no podemos usar calculadora, ¿vale? Por eso ponemos eso de que se multiplica 4 veces por sí mismo. Entonces, 5 por 5 por 5 por 5 nos quedaría 625. Eso es 5 a la cuarta, ¿vale? Entonces, ya por último multiplico 3 por 625. Eso serían 1875. Ese sería el término que sigue en esta sucesión, que obviamente aquí pues lo podemos obtener también multiplicando el término anterior por 5. Si yo multiplico 375 por 5, también me queda 1875. Nada más recuerden que la regla general es para encontrar un término, aunque esté muy alejado, ¿vale? Para no estar multiplicando por 5 y por 5 otra vez, puedo hacer solamente utilizando la regla general. Ok, entonces, alguien que encuentre, por favor, déjenme pensar, el octavo término. ¿Cuál sería el octavo término? $234,375. Ajá, sí, muy bien, gracias. Exactamente, 234,375. ¿Vale? Entonces ahí está ya el procedimiento. Se resta n menos 1, o sea, 8 menos 1. Esa sería la potencia, o sea, 7. Se eleva 5 a la 7. 5 a la 7 son 78,125. Y eso lo multiplicamos por 3 y ya nos quedaría este número, 234,375. Ese sería el octavo término. Es un número muy grande porque recuerden que vamos multiplicando, entonces la cifra va aumentando mucho más rápido que si solo vamos sumando o restando. Ok, entonces, ¿dudas con esta sucesión? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Bueno, este de aquí lo van a hacer ustedes, por favor. En esta sucesión tenemos 3, 9, 27, 81, 243. Entonces, a simple vista, podemos ver que no pasamos de un número a otro sumando, sino multiplicando. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta que es una sucesión geométrica. Entonces, saquen, por favor, la regla general. Ok, la regla general y vamos a encontrar el sexto término y el séptimo término. Ok, entonces cuando alguien tenga la regla general, la escribe aquí en el chat, por favor, para checarla. A ver si a todos nos queda lo mismo. Y igual el sexto y el séptimo término, cuando ya lo tengan, ¿vale? La regla general no quedaría como 3 por 3 n menos 1. Exactamente. Sí, muchas gracias. Aquí A1 es el primer término, pues es el 3. Ok, y la razón es el número por el cual vamos multiplicando. Para pasar del 3 al 9 tengo que multiplicar por 3, del 9 al 27 también, del 27 al 81 Sexto también. término quedaría como 729, ¿no? ¿El cuál, perdón? El sexto término quedaría como 729. Ok, sí, déjame, lo checamos aquí. Déjenme anotar la regla general primero, pero sí, sería 3 por 3 a la n menos 1. Ok, ahí está. Entonces, sustituyendo, vamos a ver si sí nos queda lo que dijo su compañero. En el sexto término, pues n vale 6. Entonces sería 3 por 3 a la 6 menos 1, que sería igual a 3 por 3 a la 5. Ok, 3 a la 5 sería 243. Ok, y 243 por 3
nos quedaría 729. ¿Sí era lo que me habías dicho, compañero? Sí, Ok, muy bien. ¿Alguien ya encontró el séptimo término? El séptimo sería 2180. 2187, ajá, muy bien. Sí, sí está bien. Nada más vamos a poner aquí el procedimiento también. Para encontrar el séptimo término, multiplicamos 3 por 3 a la 7 menos 1. Entonces quedaría 3 por 3 a la 6. Ok, 3 a la 6 es 729. Y 729 por 3 serían 2187. Ok, entonces ese sería el séptimo término, que igual como el anterior que encontramos es el sexto, pues del sexto al séptimo término puedo pasar multiplicando por 3. Que recuerden que el término siguiente se obtiene multiplicando por 3 el anterior, ¿no? Entonces, si multiplico 729 por 3, pues también me queda esto, 2187. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí con los dos tipos de sucesiones que hemos visto? ¿No? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Entonces vamos a tomarnos el receso. Nada más, no se vayan todavía. Les voy a pasar lista ya una vez que los nombre. Pueden tomar su receso, ¿vale? Y regresamos a las 7:10. Ok, muy bien, vamos a continuar. Por favor, prendan sus cámaras para ver si ya regresaron todos. Ok, y no les pregunté, pero no me faltó nadie de nombrar en la lista, sino para anotarlo. Nadie, bueno, si alguien faltó, igual lo puede poner en el chat su nombre y lo agrego a la lista, ¿vale? O si son de la mañana y están en la tarde o algo así, igual me dicen. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, nada más confírmenme confírmenme si sí se ve la presentación, si ya la están viendo todos, por favor. Sí, sí se ve, profe. Sí se ve. Sí, maestro. Sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar, bueno, ya vimos dos tipos de sucesiones, ¿no? Las geométricas, en donde se va multiplicando, y las aritméticas, donde se va sumando o restando. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a esta sucesión que es con números triangulares. ¿Ok? Hagan de cuenta que no están los triángulos, nada más vean los números de abajo, ¿no? Esa es una sucesión. 1, 3, 6, 10, 15. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí podemos ver que no podemos pasar de un número a otro sumando. Bueno, sí podemos pasar, pero no estamos sumando siempre la misma cantidad. Aquí primero estoy sumando 2, del 3 al 6 le tendría que sumar 3, del 6 al 10 le tendría que sumar 4, del 10 al 15 le tendría que sumar 5. Entonces no es una sucesión aritmética porque no le estoy sumando siempre la misma cantidad. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, pues eso también tiene una lógica, ¿no? Si primero le sumo 2, luego 3, luego 4, luego 5, ¿cuánto le tengo que sumar ahora? Pues 6. Entonces el siguiente número es 21. ¿Ok? Entonces también sigue una lógica esto. Pero bueno, eso ahorita lo anotamos bien. Pero bueno, ¿por qué se llaman números triangulares? Pues porque salen de contar puntos en un triángulo, ¿vale? Nos dice aquí que estas sucesiones se generan a partir de puntos en un triángulo, añadiendo filas de puntos. Esta es la palabra clave, filas. Se añaden filas de puntos y se cuenta el total. ¿Ok? Entonces, en la primera figura solamente tenemos un punto. En la segunda figura tengo ese mismo punto que ya tenía, pero además le estoy agregando esta fila que tiene 2 puntos. Entonces, en total tengo 3, ¿vale? Ahora, en la figura siguiente tengo el punto que tenía en la primera, los 2 puntos que le añadí de la segunda fila, y ahora le estoy añadiendo otra fila que tiene 3 puntos. Entonces, en total tengo 6, ¿vale? Y en la figura siguiente tengo esos 3, esos 2 y ese 1 punto, y en la siguiente fila le estoy añadiendo 4 puntos. Ok, entonces de ahí viene el nombre, de números triangulares, ¿vale? Porque salen de contar puntos en esta figura.
Entonces, si no nos pone la figura, si nada más nos pone los números 1, 3, 6, 10, 15, pues podemos hacerlo de dos formas. Una forma sería, pues, viendo esa lógica que dijimos, del 1 al 3, le estoy sumando 2, del 3 al 6 le estoy sumando 3, del 6 al 10 le estoy sumando 4, y del 10 al 15 le estoy sumando 5. Entonces, siguiendo esa lógica, dijimos que ahora le tendría que sumar 6, y el siguiente número sería el 21. ¿Ok? Y siguiendo esa lógica, ahora me tocaría sumarle 7, y el siguiente número sería 28. ¿Ok? Si yo dibujara el triángulo, pues ese triángulo tendría 28 puntos. ¿Ok? Entonces, esa sería una manera de hacerlo, pero dijimos que lo que queremos, pues, es encontrar una fórmula, ¿no? Una regla general que me permita encontrar el término número 10 o el número 100 sin tener que estarle sumando 8 y luego 9 y luego 10 y luego 11. Entonces, aquí también existe una regla general que ya está dada, ¿ok? Como estos números triangulares, digamos que esta es una sucesión que ya está, pues así dada, ¿no? 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, así la pueden encontrar, ¿vale? Es la única sucesión con números triangulares. Entonces, la fórmula o la regla general para resolver esta sucesión triangular me dice que para encontrar un término tengo que multiplicar n por n más 1 y eso dividirlo entre 2, ¿vale? Esa sería la regla general de una sucesión triangular. ¿Ok? Entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si puedo encontrar el tercer término, por ejemplo. Aquí yo ya sé que el tercer término es el número 6. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar a ese 6 sustituyendo en la regla general. Entonces, para encontrar el tercer término, n valdría 3. Entonces, sustituyendo en esta regla general, me quedaría 3 por 3 más 1, y eso dividirlo entre 2. Entonces, recuerden que por jerarquía de operaciones, habíamos dicho hace ratito, lo primero que se resuelve son las operaciones que están dentro del paréntesis. Entonces, lo primero que tengo que resolver es esta parte. Ok, ese 3 más 1. 3 más 1 me da 4. Y ahora sí, nada más me queda una multiplicación y una división. Entonces, resuelvo primero la multiplicación de arriba. 3 por 4 serían 12. Y por último, la división. 12 entre 2 serían 6. Entonces, sí me quedó ese tercer término que yo tengo en mi sucesión. Me quedó el número 6. Ok, entonces sería n por n más 1, dividirlo entre 2. ¿Vale? Vamos a ver si podemos encontrar este término, el 28, que ya encontramos. Vamos a ver si lo podemos encontrar también con la regla general. Ok, entonces, ¿qué posición está ocupando el número 28? ¿Cuánto valdría n? 7. 7. Exactamente, estamos encontrando el séptimo término. Séptimo, ok. Entonces, n vale 7, sustituyendo en la regla general, me quedaría 7 por 7 más 1 entre 2. Primero resolvemos lo del paréntesis. 7 más 1 pues me da 8. Luego la multiplicación, 7 por 8, que serían 56. Y luego ese 56 lo divido entre 2 y ya me quedaría 28. Ok, entonces me quedó el mismo resultado. Ok, entonces esa sería la regla general para una sucesión de números triangulares. Ok, entonces por favor alguien que me diga cuál sería el 11º término. Sería 66. Sería 66, exactamente, muchas gracias. Sería 66, ¿vale? Sustituyendo en la regla general, pondríamos n, que vale 11, por n más 1, o sea, 11 más 1, entre 2. 11 más 1, pues son 12. Luego hago la multiplicación. 12 por 11, que serían 132. Y por último, divido 132 entre 2, que serían 66.
Entonces, el 11º término de esta sucesión sería el número 66. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esta sucesión triangular? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente sucesión, que son números cuadrados. ¿Vale? Una sucesión de números cuadrados es básicamente lo mismo que la triangular. Vamos a contar los puntos que tenemos en cada figura. Y bueno, nos dice, se genera a partir de puntos en un cuadrado, añadiendo filas y columnas. Recuerden, en la de números triangulares, lo único que añadíamos eran filas. ¿Ok? Ahora en la de números cuadrados vamos a añadir filas y columnas. ¿Ok? Entonces, el primer término de mi sucesión sería el número 1, ¿vale? Porque tengo un punto. El segundo término sería 4. El tercero sería 9, porque tengo 9 puntos. El siguiente sería 16. Y el último que tengo aquí con la figura sería el 25, ¿vale? Esa figura tiene 25 puntos. Entonces, ¿cómo paso de un número a otro? Pues bueno, aquí podría pasar sumándole 3, ¿no? Pero del 4 al 9 le tendría que sumar 5. Y del 9 al 16 le tendría que sumar 7. Y del 16 al 25 le tendría que sumar 9. ¿Ok? Esto sí tiene un poco de lógica, ¿no? Porque le estamos sumando siempre 2 números más que la vez anterior. ¿Ok? Aquí le sumo 3, luego 5, luego 7, luego 9. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿cuánto le tendría que sumar al último número? 11. 11, exactamente, va de 2 en 2, ¿no? El número que le estamos sumando. Eso sería una manera de verlo, pero eso no me va a dar mi regla general, ¿vale? Porque no le estoy añadiendo siempre la misma cantidad. Entonces, pues esto no quedaría. Y tampoco podemos pasar de un número a otro multiplicando, ¿ok? Del 1 al 4 sí, ¿no? 1 por 4, 4, pero del 4 al 9 no puedo pasar multiplicando. Entonces, ¿qué otra cosa podemos notar aquí? Pues recuerden que n es la posición, ¿ok? N es la posición. Entonces, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, posición 4 y posición 5. ¿Qué relación tiene la posición con el número que estoy obteniendo? ¿Qué relación tiene el 1 con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9 y el 4 con el 16? Son cuadrados. Que se multiplica multiplican. por sí mismo. Ajá, que se multiplica por sí mismo, o sea que se está elevando al cuadrado. De hecho, de ahí sale ese término, ¿no? Cuadrado, porque esta es una sucesión de números cuadrados. Entonces, ¿cuál sería mi regla general? Pues simplemente tengo que elevar la posición, o sea, n al cuadrado. Y listo, esa sería la regla general, ¿vale? En el primer término, pues yo tendría que elevar n, o sea, 1 al cuadrado, y ya obtendría este 1. En el segundo término elevo 2 al cuadrado, o sea, la posición n2 al cuadrado, y ya me quedaría este 4. Aquí elevo 3 al cuadrado y ya me queda 9. 4 al cuadrado 16 y 5 al cuadrado 25. ¿Ok? Entonces, ahora sí, utilizando la regla general, ¿cuál sería el siguiente número? ¿36? El 36, exactamente, porque ahora n vale 6, entonces n al cuadrado, 6 al cuadrado, sería 36. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en lugar de estarle sumando 3 y luego 5 y luego 7 y luego 9 y luego 11, pues lo hago más fácil con la regla general. ¿Ok? Entonces, si en esta sucesión me piden que yo obtenga el término número 13, ¿cuál sería el término número 13? 169. 169, exactamente, que es simplemente elevar n, o sea, la posición, al cuadrado. 13 al cuadrado serían 169. Entonces, con la regla general ya es mucho más fácil, en vez de estar sumando y sumando y sumando, nada más elevo 13 al cuadrado y ya lo encuentro. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esta sucesión de números cuadrados? ¿Todo bien?
Ok, entonces vamos a pasar a... Ok, vamos a pasar a... ya ni me acuerdo qué sigue. Déjame ver. Ah, sí. Vamos a resolver entonces ejercicios tipo examen, ¿vale? En el examen de la UNAM me parece que no viene como tal sucesiones, pero bueno, pueden venir ejercicios como este, que me dice obtener los primeros 5 términos de la sucesión. Ok, pero bueno, esto está muy sencillo, ¿no? Nosotros ya sabemos que n es la posición. Entonces, si yo quiero encontrar los primeros 5 términos, tendría que poner n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 y n igual a 5. Ajá, que serían los primeros 5 términos. Ok, entonces como tal en el examen de la UNAM no vienen sucesiones, pero pueden venir problemas de este tipo. Pero bueno, como ya sabemos que la sucesión es n es la posición, entonces yo ya sé que tengo que sustituir n1, n2, n3, n4 y n5. ¿Ok? Y en el examen de Politécnico no sé si alguien lo vaya a hacer, pero en ese sí vienen sucesiones, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces vamos a encontrar los primeros 5 términos de la sucesión, ¿vale? Vamos a encontrar el primer término. Para esto tenemos que recordar un poco de teoría y de leyes de los exponentes y todo eso para resolver esta operación, ¿vale? Entonces la regla general no la están dando aquí, que es 1 sobre n por menos 1 a la n más 1. Ok, entonces, ¿cuáles son los datos que yo tengo que sustituir? Pues la n. Ok, si yo quiero encontrar el primer término, entonces me quedaría 1 sobre 1 por menos 1 a la 1 más 1. Puros unos, ¿no? Entonces, ¿aquí qué operaciones tengo? Tengo una división, una multiplicación y una potencia. ¿Ok? Y recuerden que para resolver la potencia, pues primero tengo que saber qué potencia es, ¿no? Entonces, hay que resolver primero esa suma. Y de una vez podemos resolver esta división, ¿no? 1 entre 1, pues es 1. Ok, entonces me quedaría así. Y la potencia 1 más 1 sería 2. Ok, ahora, ¿qué operaciones tengo? Tengo una multiplicación de 1 por menos 1 y tengo una potencia de menos 1 al cuadrado. ¿Qué se resuelve primero? Quedamos que la potencia, ¿no? Ahí está la potencia. Entonces, a ver si alguien lo tiene bien. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1. 1. Exactamente. Cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a dar como resultado un número positivo. Entonces me queda 1. Recuerden que la potencia nos indica cuántas veces se multiplica por sí mismo. Entonces este menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Ok, como es una multiplicación, se utilizan las leyes de los signos. Entonces este menos por este menos me da más y 1 por 1 me da 1. ¿No? Entonces, menos 1 al cuadrado me queda 1 positivo. Ok, entonces me queda, por último, la multiplicación de 1 por 1, pues sería 1. Ok, ese es el primer término de mi sucesión, ¿vale? Entonces, de este lado vamos a escribir la sucesión. Primer término es el número 1. Ahí está. Vale, ahora vamos a encontrar el segundo término, ¿vale? Sustituyendo nuestros datos aquí y aquí, ahora n vale 2, quedaría 1 sobre 2 por menos 1 a la 2 más 1. Entonces, ¿qué se resuelve primero? Pues la potencia, ¿no? La suma de la potencia. La división no la vamos a resolver. ¿Por qué? Porque si la resolvemos me va a quedar un número decimal. ¿Ok? Por lo general no se van a utilizar números decimales en las sucesiones. Entonces, ese 1 entre 2, pues lo voy a dejar como un medio, ¿vale? No le voy a poner 0.5, lo voy a dejar así como un medio. ¿Vale? Entonces, lo único que voy a resolver ahorita es la suma de esa potencia. Entonces, 2 más 1, pues me queda 3. ¿Alguien sabe cuánto es menos 1 a la 3? Menos 1. Menos 1, exactamente. ¿Vale? Ahí no se vayan a confundir, ¿vale? La única potencia que me da un número positivo es la potencia cuadrada o en general las potencias pares. Ahorita les voy a anotar la regla. Pero bueno, menos 1 al cubo significa que yo estoy multiplicando menos 1 por sí mismo 3 veces. Entonces, menos 1 por menos 1 por menos 1
Aquí ya sabíamos que menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Y si ese 1 positivo lo multiplico por menos 1, pues me va a quedar 1 negativo. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? ¿A todos les quedó claro esa parte de por qué queda menos 1? Entonces es como si aquí tuviéramos este primer menos por este otro menos por menos me da más. Pero este más por este otro menos que me faltó, más por menos me da menos. ¿Ok? Entonces, menos 1 al cubo me da 1 negativo. ¿Vale? Entonces, ya que tengo la potencia, menos 1 al cubo me queda 1 negativo. Y por último, multiplico 1/2 por menos 1. ¿Ok? El 1/2 es positivo y el 1 es negativo. Entonces, como es una multiplicación, multiplico los signos. Más por menos me da menos. Y 1/2 por 1, cualquier número multiplicado por 1, pues me queda lo mismo, ¿no? Entonces, 1/2 por 1 es 1/2. Entonces, el segundo término de esta sucesión sería menos 1/2. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta ahí con las potencias y con las multiplicaciones? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, vamos con el tercer término. ¿Vale? Ya nada más voy a hacer el tercero y ustedes van a hacer el cuarto y el quinto. Entonces, para el tercer término ahora sustituyo que n vale 3. Entonces me quedaría 1 sobre 3 por menos 1 a la 3 más 1. Ok, entonces resuelvo la suma de la potencia. Me quedaría 1/3 por menos 1 a la cuarta. Después resuelvo la potencia. Ok, ¿cuánto sería menos 1 a la cuarta potencia? 1. 1. 1 positivo, exactamente. Espero que no lo estén haciendo con la calculadora. Recuerden que no se puede usar calculadora en el examen. Entonces, ¿por qué queda 1 positivo? Bueno, acá arriba les voy a anotar la regla. Cuando yo elevo cualquier número negativo a una potencia par, pues es 2, 4, 6, 8. Siempre que mi potencia sea par, me va a quedar como resultado un número positivo. ¿Vale? Cuando yo elevo un número negativo a una potencia par, me va a quedar un número positivo. Por eso cuando yo elevo al cuadrado, me queda positivo. Y cuando elevo a la cuarta, también me queda 1 positivo. ¿Ok? Pero si yo elevo un número negativo a una potencia impar, mi resultado siempre va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, cuando yo elevo a la potencia 3 o a la potencia 5 o a la potencia 7, que son números impares, mi resultado siempre va a ser negativo. ¿Vale? Por eso al elevar menos 1 a la 3, me quedó menos 1. ¿Ok? Entonces es importante que recuerden esa regla. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Menos 1 a la cuarta, me dio 1 positivo. Y por último, 1/3 por 1, pues es 1/3. ¿Ok? Y ese sería el tercer término de la sucesión. 1/3. Ok, entonces, siguiendo con esta regla general, por favor encuentren el cuarto y el quinto término. ¿Vale? Ya que lo tengan, lo anotan en el chat, todos, para ver si a todos les quedó lo mismo. Y lo checamos, ¿vale? Entonces les doy 2 minutos para que encuentren el cuarto y el quinto término. Ok, qué rápidos. Nada más creo que por ahí alguien puso un cuarto positivo. Y sería un cuarto negativo, ¿vale? Hay que checar eso. Muy bien, pero creo que a la mayoría sí les quedó. Entonces, vamos a poner aquí el procedimiento para que todos lo tengan. Para que todos lo tengan bien. ¿Vale? Entonces, para encontrar el cuarto término, sustituyo n por 4. Entonces, me quedaría 1 sobre 4 por menos 1 a la 4 más 1. Entonces, la potencia a la que tengo que elevar el menos 1, ya me equivoqué, perdón. La potencia a la que tengo que elevar el menos 1 sería la potencia 5. Como es una potencia impar,
entonces me va a quedar un resultado negativo, ¿vale? Menos 1 a la 5 sería multiplicar menos 1 por menos 1 por menos 1, así 5 veces. Entonces me va a quedar con signo negativo y no importa cuántas veces multiplique 1 por sí mismo, pues me va a seguir quedando 1. Entonces, menos 1 a la quinta me queda menos 1. Y ya por último, 1/4 por menos 1, pues sería menos 1/4. ¿Ok? Ese sería el cuarto término de la sucesión. ¿Ok? Que bueno, ya por ahí se ve, ¿no? ¿Qué es lo que va cambiando? Si se dan cuenta, el numerador nunca cambia y el denominador va aumentando 1 y va intercalándose un signo positivo con uno negativo, positivo, negativo. Ok, entonces vamos a sacar el último, pero creo que ya es bastante obvio cuál es. Entonces, sustituyendo quedaría 1 sobre 5 por menos 1 a la 5 más 1. Entonces, la potencia a la que voy a elevar es la potencia 6. Como 6 es un número par, entonces me va a quedar 1 positivo. Y 1/5 por 1, pues es 1/5. Ok, entonces el quinto término de la sucesión sería 1/5. Y sí tiene bastante lógica, ¿no? Va un número positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y ya si quisiéramos seguir, pues el siguiente término sería menos 1/6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el numerador siempre es 1 y el denominador va aumentando 1 nada más. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con este problema? No, maestro. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer otros ejercicios tipo examen. Vamos a hacer este de aquí. Ahora acá tenemos otra sucesión. Tenemos 5, 2, 9, 6, 13, 10, 17. Ok, les voy a dar un momento para que la analicen y la copien. Y quien descubra cómo va cambiando esa sucesión, si se va sumando, si se va restando, si se va multiplicando, me lo dice o me lo escribe en el chat. Y recuerden aquí, pues, como es habilidad matemática, digamos que no hay una sola manera de verlo, ¿no? Hay varias maneras de llegar al mismo resultado. El punto es que pues todos lleguemos al mismo resultado, pero hay diferentes maneras de verlo. Ok, entonces si alguien ya lo descubrió, me lo puede decir. Prácticamente sería, por ejemplo, el 5 y el 9 con el 13 y el 17 se suman 4 y a su vez el 2, 6 y 10 se suman igual 4. Exactamente. Por Sí, muy ende bien. sería 14 el siguiente resultado. Exactamente, sería 14, muy bien. Ok, esa sería una manera de verlo. A ver, vamos a escribirla. La manera que dice su compañero es que digamos que son dos sucesiones intercaladas. Una que son las posiciones impares, o sea, la posición 1, la posición 3, la posición 5 y la posición 7. Es una sucesión que va de 4 en 4. Del 5 al 9 son 4, del 9 al 13 son 4, del 13 al 17 son 4. Pero son posiciones impares, ¿vale? Y otra sucesión que está como intercalada, por así decirlo, es la posición 2, la posición 4, la posición 6, la posición 8. También va de 4 en 4, del ¿Y 2 ese al tipo de 6. sucesiones cómo se llaman? Pues sería igual una sucesión aritmética, porque siempre se le va sumando la misma cantidad, pero están intercaladas, ¿vale? O sea, son dos sucesiones intercaladas en una sola, pero sigue siendo una sucesión aritmética, ¿ok? Entonces, esa sería una manera de verlo. Entonces, siguiendo esta lógica, el término que me falta es el 14. ¿Ok? Eso sería una manera de verlo, pero como les digo, no hay una sola manera de verlo. ¿Alguien tiene otra perspectiva diferente? Yo encontré otra. A ver, dime. Bueno, encontré que se le restaban 3 y luego se le sumaban 7. Menos 3 más 7, menos 3 más 7. Exactamente, esa sería otra manera de verlo, ¿no? Del 5 al 2 le estoy restando 3. Del 2 al 9 le estoy sumando 7. Del 9 al 6 le estoy restando 3. Del 6 a 13 le estoy sumando 7. Luego le resto 3 y llego al 10. Le sumo 7 y llego al 17. Y entonces, siguiendo esta lógica, pues me sigue restar 3. ¿Ok? Sigue restar 3. Y si a 17 le resto 3, también llego al 14. ¿Ok? Entonces hay varias maneras de verlo,
pero se sigue llegando al mismo resultado, que es el 14. Ok, digamos que la manera más correcta de verlo, por así decirlo, sería la de abajo, ¿vale? La de sucesiones intercaladas. Porque si nos vamos en la de arriba, pues no sería ningún tipo de sucesión, no sería ni aritmética, ni geométrica, ni triangular, ni cuadrada, ni ninguna de los tipos que vimos. Pero si nos vamos con la de abajo, pues sí sería una sucesión aritmética porque siempre se le va sumando la misma cantidad. Ok, entonces si tomamos el resultado de abajo de sumarle 4 y 4 y 4 y 4, con eso, como es aritmética, sí podríamos sacar su regla general. Nada más que serían dos sucesiones separadas, ¿no? La sucesión roja, vamos a ponerle roja, y la sucesión azul. La sucesión roja tiene al número 5, al número 9, al número 13 y al número 17. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la regla general de la sucesión roja? La roja son las posiciones impares. ¿Ok? Porque está tomando la posición 1, la posición 3, la posición 5, entonces son puras posiciones impares. ¿Cuál sería su regla general? Recuerden que esta es una sucesión aritmética, porque siempre se le está sumando la misma cantidad. ¿Ok? Y recuerden que para una sucesión aritmética utilizábamos la regla general, que era de n más menos b. ¿Ok? Entonces, para esta sucesión roja, ¿cuál sería su regla general? N más 4. No, a ver, ¿alguien más? Recuerden que D es la diferencia que hay entre un número y otro, ¿no? Entonces, en este caso, D valdría 4. 4n. ¿Ok? Y recuerden, ¿menos qué, perdón? 1. Menos. Menos 1. No, creo que no. Más 1. Más 1. Más 1. Sí, más 1. Sí, gracias. ¿Ok? Recuerden cómo se encuentra B sustituyendo en cualquiera de estos términos que ya conozco. En este caso, el primer término es 5. Yo ya sé que tengo que llegar al 5. Entonces, multiplico 4 por la posición 1, me da 4. Para llegar al 5, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1. Ok, entonces, la regla general de la sucesión roja sería 4n más 1. Ok, pero son dos sucesiones intercaladas. Tenemos la roja, que es 5, 9, 13, 17, y tenemos la sucesión azul, que sigue siendo aritmética porque se le sigue sumando la misma cantidad siempre, ¿vale? Entonces sigue siendo aritmética, pero la azul es de las posiciones pares, ¿ok? Porque ocupa la posición 2, la posición 4, la posición 6, la posición 8, entonces son posiciones pares. Y entonces la sucesión azul sería el 2, 6, 10 y 14, que es el que encontramos nosotros, ¿no? ¿Cuál sería la regla general para la sucesión azul? 4n menos 2. 4n menos 2, exactamente. Ok, muy bien. Igual lo podemos comprobar con el primer término. Si yo multiplico 4 por 1, que es la posición 1, me da 4. Si a 4 le resto 2, ya llego a mi primer término, que es el número 2. Ok, entonces la regla general sería 4n menos 2. Entonces, suponiendo que en este ejercicio me pidan, a ver, espérenme, déjenme, voy a copiar y pegar, porque no va a caber todo aquí. Ok, listo. Entonces, suponiendo que en esta sucesión me piden que yo obtenga el término que ocupa la posición número 18 y el término que ocupa la posición número 21, pues no voy a ir sumándole 4 y 4 y 4, o le voy a ir restando menos 3 y luego más 7 y luego menos 3 y luego más 7, ¿no? Por eso estamos sacando la regla general, ¿vale? Si yo quiero encontrar la posición 18, ¿cuál de estas dos reglas generales ocuparía? Teniendo en cuenta que es un número par, sería el número azul, el azul, ¿no?
Exactamente, como el 18 es una posición par, tengo que usar la de las azules, ¿vale? Porque la sucesión azul ocupa la posición 2, la posición 4, la posición 6 y la posición 8. Ok, entonces tengo que utilizar la azul porque es un número par, exactamente. Ok, muy bien. Entonces, la regla general quedamos que es 4n menos 2. Entonces, para encontrar el número 18 sería 4 por 18 menos 2. Ok, ¿cuánto nos da eso? 70. 70, exactamente. Entonces, la posición número 18 sería el número 70. ¿Vale? Y para encontrar, la posición número 21, pues tengo que utilizar la otra regla general, porque la sucesión roja tiene a los números impares, tiene a la posición 1, a la posición 3, a la posición 5, a la posición 7. Ok, entonces, como el 21 es un número impar, pues pertenece a la sucesión de color rojo. Ok, entonces pondríamos 4 por 21 más 1, porque estoy ocupando la primera regla general, la roja. Ok, entonces 4 por 21 serían 84, y 84 más 1, pues serían 85. Entonces el término número 21 de esta sucesión sería el 85. Ok, ¿dudas hasta aquí? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Deme un momento. Ok, vamos a hacer estas dos sucesiones que quedan y ya terminamos, ¿vale? Entonces, analícenla. Las sucesiones 1, 3 medios, 7 cuartos, 15 octavos, 31 16avos. Ok, entonces, analícenla y díganme cómo vamos cambiando o cómo vamos pasando de un término a otro. Yo tengo la última. La última, bueno, ahorita estamos con esta, ahorita me dices la última. Se va de pares, o sea, como por ejemplo, el 3 medios, pues se le va a sumar nada más que 4 medios, y así se va, ¿cómo decirlo?, a multiplicar en sí mismo por 2, el 4 medios. A ver, no te entendí otra vez. O sea, por ejemplo, en 3 medios, solamente se le va a sumar 4 medios. Ah, ok, no, muy mal. ¿Ya? Ajá, sí, pero no. A ver, si sumamos 3 medios más 4 medios, ¿cuánto nos da? ¿Alguien me puede decir? No, es suma de fracciones con el mismo denominador. 7 medios. Sería 7 medios, exactamente, sería 7 medios, porque cuando sumamos dos fracciones con el mismo denominador, se hace directo y el denominador se mantiene, ¿vale? Entonces nos quedaría 7 medios. Y me Podría ponen en ser, el... profesora, que Sí. separáramos como una sucesión diferente arriba y abajo. Por ejemplo, abajo se está multiplicando 2 por 2, 2 por sí mismo, digo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 4 por 8 por 2, 16. Y arriba se están sumando, bueno, la diferencia es 4. Y arriba también, y se está multiplicando. Ok, más o menos, digamos que tienes media respuesta correcta. Exactamente, como dice su compañero, podemos separarlo como dos sucesiones. Una sucesión en el numerador, ok, en el numerador, tomar como una sucesión solamente esto, 3, 7, 15, 31, ok, y otra sucesión diferente en el denominador, ok, como dos sucesiones diferentes, una en el numerador y otra en el denominador, ¿vale? Así le podemos hacer, pero, ¿qué pasa con el 1? El 1 también es parte de la sucesión. Entonces, recuerden,
en fracciones, el un entero lo podemos poner de diferentes maneras, ¿no? Un entero es lo mismo que 3/3. 3/3 significa que estoy partiendo un entero en 3 y estoy tomando 3, o sea, es un entero. También lo puedo poner como 4/4, lo puedo poner como 5/5, lo puedo poner como 6/6, y todas estas fracciones siguen siendo un entero, ¿ok? Entonces, este un entero, para que todos mis números de la sucesión sean fracciones, lo puedo tomar como 1/1. 1/1, pues sigue siendo un entero, ¿no? Entonces, ahora sí ya puedo tomar todos los números del numerador como una sola sucesión y todos los del denominador como otra sucesión. Ok, entonces su compañero sí tenía razón, en el denominador se va aumentando el doble. Si yo multiplico por 2, llego al 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, que de hecho esta sucesión ya la habíamos hecho, ¿ok? Porque vamos multiplicando por 2, esa ya la habíamos hecho, ¿ok? Entonces sí, se va multiplicando por 2. ¿Y el numerador cómo va cambiando? Porque me había dicho su compañero que se iba aumentando 4, pero no se va aumentando 4. Del 3 al 7 sí, pero del 7 al 15 no, y del 15 al 31 tampoco. Entonces, ¿alguien? Maestra, se aumenta el mismo número y se suma 1, ¿no? Por decir 3 más 3, 6 más 1, 7, 7 más 7, 14 más 1, 15. Exactamente. Sí. Sí, exactamente, muy bien. Sí, como yo lo vi también, es que podemos sacar el doble más 1. Ok, por ejemplo, el doble de 1 es 2. Ok, el doble de 1 es 2. Más 1 es 3. El doble de 3 es 6. Más 1 es 7. El doble de 7 es 14, más 1 es 15. Y el doble de 15 es 30, más 1 es 31. Ok, entonces en el numerador, digamos que podemos sacar el doble más 1. Y en el denominador, pues simplemente vamos a ir multiplicando por 2. Ok, entonces tenemos dos sucesiones diferentes. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿cuál sería la fracción que sigue en esta sucesión? $63,32. 63,32, exactamente. Entonces, el último número que tenemos en el numerador es el 31. Entonces, el doble de 31 es 62, más 1 es 63. Ese sería el numerador. Y en el denominador vamos multiplicando por 2, entonces 16 por 2 es 32. ¿Ok? Entonces, ese sería el término que sigue. ¿Ok? A ver, díganme otro, el que sigue. 63/32. ¿Cuál sería el término que sigue? 127/64. 127/64, exactamente. El de arriba lo multiplicamos por 2, serían 126, más 1 serían 127. Ok, el doble más 1, recuerden. Y en la parte de abajo solamente vamos multiplicando por 2, entonces 32 por 2 serían 64. ¿Ok? Y así podemos ir, ¿vale? Tomándolos como dos sucesiones diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esta sucesión? Entonces, siempre y cuando manejemos fracciones, bueno, sucesión de fracciones, podríamos dividirlo entre numerador y denominador para poder resolverla. Pues más o menos, porque recuerden que el ejercicio pasado también fue con fracciones. Este de aquí, ¿vale? Si nos pusieran esta sucesión en el examen, en vez de darnos la fórmula, si nos pusieran esta sucesión 1 menos 1/2, 1/3 menos 1/4, 1/5, pues ahí no lo tendríamos que tomar como dos diferentes, porque si te das cuenta el numerador nunca cambia, entonces no es una sucesión como tal, porque no está cambiando, pero el denominador sí. Ok, entonces digamos que sería como por lógica, ¿vale? Si vemos que no tiene sentido sumar fracciones o multiplicar fracciones, entonces podemos hacer esto de tomar dos sucesiones diferentes, una en el numerador y una en el denominador. Ok, pero no siempre, digamos que es, pues, dependiendo de cómo lo vean ustedes.
¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a hacer esta última. Tenemos 2, 6, 18, 54. Esa está muy, muy sencilla. ¿Quién me dice qué tipo de sucesión es? Es sucesión geométrica. Geométrica, exactamente. ¿Vale? Es importante que también se aprendan los conceptos, sobre todo si van a hacer examen al Politécnico, ¿vale? Porque ahí sí les preguntan como la teoría. ¿Qué tipo de sucesión es esta? Deben de saber la diferencia entre una aritmética y una geométrica. Esta es geométrica, ¿por qué? Pues porque de un número a otro podemos pasar multiplicando. Ok, entonces 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18, 18 por 3, 54, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería el siguiente número? 54 por 3, pues serían 162. Ok, pero recuerden que de la sucesión geométrica podemos sacar una regla general. La regla general en una sucesión geométrica quedamos que es el primer término por la razón a la n-1. Entonces, si en esta sucesión me pidieran encontrar el décimo término, pues en vez de estar multiplicando por 3, y por 3, y por 3, y por 3 hasta llegar al 10, mejor saco la regla general. ¿Cuál sería la regla general de esta sucesión? Sería AN es igual a 2 por 3 a la n-1. Exactamente, 2 por 3 a la n-1. Muy bien, esa sería la regla general. Porque A1 es el primer término, que es el 2, este es A1, y R es la razón, o sea, por cuánto estamos multiplicando, que sería el 3. Ok, entonces sustituyendo, sí quedaría 2 por 3 a la n-1. Entonces, ¿cuál sería el décimo término? es 39.366. 39.366, ok, creo que sí, vamos a ver. Sustituyendo quedaría 2 por 3 a la 10 menos 1. Ahí le puse 10 menos 9. Bueno, es 10 menos 1. 10 menos 1, pues nos queda 9. Ok, entonces sería 2 por 3 a la 9. Recuerden no multiplicar 2 por 3. Primero se eleva 3 a la 9. Ok, 3 a la 9, déjenme ver cuánto es. Es 10 y... Ay, no me va a caber aquí. Ok, 3 a la 9 es 19.683. Y si eso lo multiplico por 2, me quedaría 39.366. ¿Sí es lo que me habías dicho? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ese sería el décimo término. ¿Vale? Es más fácil hacerlo con la regla general que estar multiplicando por 3 y por 3 y por 3 y por 3. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? Ninguna. Ok, muy bien. Entonces, van a tener una tarea. Esta presentación con todas las anotaciones que hicimos, la voy a subir a Google Classroom. Ahorita les envío el link en el grupo de WhatsApp. Y la tarea también va a estar en el Classroom. O si quieren, aquí está también para que le tomen una captura. Ok, esta es la tarea. Hay que encontrar los dos términos siguientes en cada una de estas sucesiones. Y si es una sucesión geométrica, si es geométrica o si es aritmética, pues hay que sacar también la regla general. Solamente si es alguna de estas dos. Si es geométrica o aritmética, hay que sacar la regla general, ¿vale? De estas tres sucesiones. Y el último ejercicio es sacar los primeros 4 términos de la sucesión 2n más 2 a la n-1. ¿Vale? Para hacer el último ejercicio, si yo quiero encontrar los primeros 4 términos, pues tendría que sustituir por n igual a 1, por n igual a 2, por n igual a 3 y por n igual a 4. Y también hay que recordar la jerarquía de operaciones, porque aquí tengo una suma,
tengo un signo de agrupación, un paréntesis, y tengo una potencia. Entonces recuerden que hay que respetar el orden en el que se resuelven las operaciones. ¿Ok? Primero el signo de agrupación, después la potencia, después multiplicación y por último suma y resta. ¿Ok? Entonces hay que seguir este orden aquí también porque si no encontraríamos una sucesión pues equivocada, ¿vale? Si no seguimos el orden, entonces nuestra sucesión va a estar mal. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con la tarea? Bien, entonces, Yo creo que por el tómenle- momento no, pero cualquier duda le podríamos mandar un mensaje para que nos resolviera esa duda, ¿no? sí, pueden enviarme mensaje ahí en el grupo de WhatsApp y les resuelvo sus dudas, ¿vale? Ahorita les envío el link de Classroom para que puedan subir su tarea, ¿vale? Ok, Y nos muchas gracias. vemos, sí, de nada, y nos vemos el viernes ya para comenzar con matemáticas.